Amén. Mira, yo ahorita he escuchado, desde un principio que escuchaba al pastor, Dios está hablando y ahorita confirmando que tenemos, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si analizamos un poquito, ese Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Imagínate el poder que tienes dentro de ti. ¿Por qué a veces no lo retenemos? ¿O por qué a veces no lo creemos? Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, gracias por este tiempo, Padre. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú estás sanando, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias porque tu palabra es medicina, porque tu palabra tiene poder, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que tome el control, que tú seas, Padre, el que hable a través de mi boca, Padre. Que ninguna palabra, mi Dios, sea de hombre, Padre. Que sea tu palabra revelada, mi Dios. Tu palabra, mi Dios, que cuando yo esté predicando, Padre, tu palabra, tú sigas haciendo milagros, señales y prodigios en cada uno de los que están aquí, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Así lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la primera cita, es Lucas 6:17. Y dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, toda de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades. Hoy aquí hay muchos que han venido a escuchar su palabra y a ser sanados por la palabra, por Jesús mismo. Lo que sí te quiero decir es que Jesús ya te dio la sanidad. Que tú de aquí no vas a salir como entraste, porque la palabra que se ha estado hablando, se ha estado revelando, que estamos predicando, es una palabra que tiene poder. Y Jesús quiere que todos sean sanos. ¿Qué falta? Que tú lo creas. Yo y a la hermana, como a veces como hijos de Dios, que conocemos la verdad, hablamos maldición a nuestras vidas y maldecimos a nuestros hijos, que es lo más malo de todo. A ver si tu hijo hace algo y le dices: eres un tonto. ¿Sabes qué? Eso no lo tienes que hacer, porque lo estás maldiciendo. Lo estás maldiciendo. Inconscientemente lo estás diciendo. A veces tú puedes decirme: es una broma. Déjame decirte que el diablo no conoce de bromas. Él, si tú lo hablas, él lo hace como lo hizo con mi hermano. Ella lo pudo haber hablado por: ay, me duele, ay, una rima. Y el enemigo, ¿qué dijo? Ya viste la puerta. Y si a veces te pasa algo, es porque tú lo creíste. Y tenemos que recordar algo muy que Dios habla, que nuestra boca tiene poder para lo bueno y para lo malo. La voluntad de Dios es que tú seas sano. Jesús lo dijo: por su llaga de él fuimos sanados. No vamos a ser, ya fuimos. Pero ¿qué tanto estamos meditando en esa palabra? Como decía mi amigo y pastor Federico, tenemos que profundizar en la palabra. Si Él dice que se llevó tus enfermedades, tus dolores, ¿por qué a veces te duele la cabeza y en lugar de imponerte manos, vas y te tomas una pastilla? ¿Sabes por qué? Porque no has creído, porque no estás profundizando, porque dice la palabra en Oseas 4:6 que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
¿Pero conocimiento de qué? De su palabra. No de la medicina, de su palabra. Si tú conoces las promesas que Dios tiene para ti y para tus hijos, te vas a evitar que el diablo te robe. Te vas a evitar que tus hijos se enfermen. Vas a evitar que el diablo te robe tu economía por medio de la enfermedad. Déjame decirte que, así, hablando acerca de lo que mi esposa decía, no nomás fue ella, también mis hijos tenían enfermedades crónicas. ¿Sabes cuánto el diablo nos robó económicamente? Mucho. ¿Pero por qué? Porque no conocíamos de su palabra. Pero a veces me da tristeza que a veces hijos de Dios que conocen la palabra, pero que no la leen, que no meditan la palabra, el diablo lo roba en la economía. Porque tú piensas que es normal que te enfermes. Otra decía, va a cambiar el clima, ya vienen las enfermedades. Va a entrar el invierno, ya es normal que yo me enferme de una gripa. Y no. ¿Sabes por qué? Porque tú eres espíritu. Tu carne se tiene que alinear al espíritu. Pastor, ¿cómo lo hago que se alinee? Lee más la palabra. Profundiza más en las promesas de Dios. Porque la palabra es medicina y es refrigerio a tus huesos. Pero ¿qué tanto estás meditando en eso cuando te llega un ataque de enfermedad? Porque la palabra no dice que no va a haber ataques. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el mundo implica todo, enfermedad, robo, todo. El mundo es, como ahorita decía también mi amigo Fred, el mundo representa a Egipto en aquel tiempo. Nosotros ya Dios nos sacó de Egipto. Nosotros ya somos pueblo escogido por Él, somos linaje escogido por Dios. Pero realmente estamos viviendo como hijos de Dios. Realmente estamos creyendo todo lo que Él habla para nuestra vida. ¿Sabes qué pasa? Que estamos llenándonos de tanta información que pasa. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué mejor no nos llenamos más de la palabra? ¿Por qué no más meditamos en la palabra? Es bueno que conozcas un diagnóstico médico solamente para una cosa, para reprenderla de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Toda. Como se llame, cáncer, lo que se llame. Para Dios es lo mismo sanarte un dolor de cabeza que sanarte un cáncer. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hay fue creado por Él. Tú y yo somos una creación perfecta delante de Dios. Dice que a veces pedimos y pedimos mal. ¿Sabes por qué pedimos mal? Porque no estamos meditando lo que Dios dice. Porque dice que todo lo que pidas, lo pidas en el nombre de Jesús. Y hay gente, yo he escuchado cristianos que ya hablan y lo piden en el nombre de Dios. Y yo digo, wow, no les ha sido revelada la palabra. No están profundizando en lo que Dios dice. Vamos a leer Éxodo 23, 25. Dice la palabra de Dios: mas a Yahweh vuestro Dios serviréis,
Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta es otra palabra de Éxodo que hace rato escuchábamos, que Dios es nuestro sanador. Y aquí hay otra promesa de parte de Dios. Dice: mas Yahweh vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y va a quitar toda enfermedad de en medio de ti y de tu familia. Porque la palabra de Dios dice que serás salvo tú y toda tu casa. Esa salvación llega a tus hijos y llega a tus nietos. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Porque aquí dice algo que a veces nos brincamos estas letras chiquitas, que tenemos que servirle a Él. Tú puedes ser hijo de Dios, pero si no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, es cuando puede llegar enfermedad a tu casa. Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos experimentado eso. Que cuando nos alejamos de las cosas de Dios, el enemigo es cuando te da un dardo de enfermedad o algo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos haciendo para lo que fuimos diseñados, para servirle a Él, para hacer lo que Él nos mandó a hacer. No hay nada más importante que servirle a Dios. Muchos pastores han predicado que el primer ministerio es tu familia. Y yo les decía en el encuentro de varones, no es cierto eso. Nuestro primer ministerio es servirle a Dios. Jesús lo dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso implica tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Y aquí Dios lo confirma. Es lo que decía ahorita mi amigo Federico, el pastor. Tienes que profundizar más en la cita. Que si tú le sirves a Dios, Él va a bendecir tu pan, tus aguas, y te va a quitar toda enfermedad. Siempre hay algo que Dios nos pide que hagamos. Cuando pase algo que no sea de lo que Dios, como la hermana decía, la pastora decía, eso me pasó por lo que yo hablé. Eso no fue algo que Dios le mandó, fue algo que nosotros con nuestra boca le dimos poder. En tu boca está el poder de la vida, de la muerte, de la maldición, de la bendición. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando lo que nuestro cuerpo dice o lo que Dios habló de ti? Pero solamente hay una forma de que nuestra sanidad llegue. Y ahorita vamos a Romanos 10:17. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que tu fe crezca, para que tú creas que Dios ya te sanó, la única forma es oír el mensaje, oír la palabra, meditar en lo que Dios habla de ti, meditar en las promesas de Dios. Te voy a preguntar algo. No me lo contestes, es para que lo medites. ¿Cuántas promesas conoces de lo que Dios habla en la Biblia? ¿Y cuántas promesas estás declarando para tu vida? Si tienes un ataque de enfermedad, busca citas de sanidad y háblalas y decláralas para tu vida. Porque yo sé que hoy Dios ya sanó a todos los que estamos aquí.
No nomás de tu cuerpo, de tu alma, de tus pensamientos. Porque decía mi esposa hace rato, la batalla está en tu mente, en los pensamientos que el enemigo te hace creer. A veces el enemigo te dice, no, ¿tú crees que si te oran y te ponen manos te vas a sanar? ¿Tú crees eso? Esos están locos. Le decía a mi pastor, bendita locura. Muchos de aquí hemos vivido el poder sobrenatural de Dios. Y yo te voy a decir una cosa. Así como a mi esposa el diablo la atacó a mis hijos. Dice mi esposa cuando a veces da testimonio, el único sano era yo. Cuando llegamos a la palabra, yo siempre pasaba, como mi trabajo estaba en la clínica, yo siempre me iba con 3, 4 bolsas de medicamentos. Pero cuando Dios sanó a mis hijos, mis compañeros me decían, oye, antes me decían, te pareces al doctor Chapatín con las bolsas. Pero después de un tiempo vieron que ya no llevaba medicina. Y yo les empecé a decir, es que Dios sanó a mis hijos y sanó a mi esposa. Pero ellos se hicieron, hay gente que es muy religiosa. Es que mi papá me enseñaron, y yo les decía, ¿y tu papá conocía la palabra? ¿Tu papá conocía las promesas de Dios? ¿Tu papá te va a dar la vida eterna? ¿Te va a salvar de no irte al infierno? No, pues no, pero es que fue lo que me inculcaron. Y yo nací católico y católico me voy a morir. Así me decían. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tienes razón. Sí te vas a morir tristemente, pero yo declaro que Dios te convence y llega en su tiempo a tu vida. Porque sería muy feo que te fueras al infierno tú y tu familia. Tu papá no conocía, nunca le enseñaron. Pero después de eso, en mi trabajo siempre nos hacen cada año análisis de sangre y todo. Y ese año me acuerdo que llegamos a la palabra. Nosotros llegamos como en mayo y a mí los análisis me los entregaron en diciembre. Y fue el médico y me dijo, no, que tú tienes esto, ¿sabes qué? Tienes que empezar a tomar medicamento porque tienes el azúcar que salió bien alta, que no sé qué. Ya ocupas medicamento. Yo lo escuché. Ya había escuchado palabra de fe. Ya había escuchado la palabra del testimonio de mi pastora. Dice la palabra, pues imita la fe de tus pastores. Hay quienes no son obedientes, pero yo fui obediente. ¿Sabes por qué a veces tenemos que ser obedientes en que sabes a mi pastor, en que se hazlo porque te conviene? Yo había escuchado mucho de sanidad. Y yo me aferré a la palabra. Nunca le dije nada a mi esposa. Y no porque le tuviera desconfianza. Fue por algo que Dios me dijo que no le dijera. Como ella ya había tenido un ataque de eso, Dios es sabio. Yo oraba todos los días por sanidad y repetía oraciones de sanidad a mi cuerpo. Déjame decirte que en un año no tomé nada. Sí me cuidé de comer, no cosas como comía antes, pero no tomé ningún medicamento. Y al año siguiente me hacen otra vez los estudios y llegan los análisis y el médico me dice, oiga, ¿qué está tomando? ¿Yo quiere que le diga qué estoy tomando? Sí, la Biblia. Esa es mi medicina. Esa es la medicina, es lo mejor que puede hacer para que Dios traiga sanidad. La palabra es medicina a tu cuerpo. Pero lo estamos haciendo. Por eso aquí decía en Oseas 4:6, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Si tú conoces tu palabra, conoces las promesas, así se levanta un dardo contra ti, vas a saber
echarlo fuera de tu vida, cómo reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque nada de eso te pertenece. Tenemos sanidad de parte de Cristo, de parte de Dios. Y déjame decirte que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo cumple en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como lo cumplió conmigo, con la pastora, con mi esposa y con las personas que oraron, la pastora y el pastor, así lo hace contigo. Dios no hace excepción de personas. Cuando tú ya recibiste a Cristo, tienes la unción y el poder de Dios, Espíritu Santo, dentro de ti. Vamos a leer Hebreos 11:6. Fíjate lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta cita, si tú profundizas, si tú no tienes fe, ni te acerques a Dios. Si buscas a Dios porque la gente te vea, pues estás perdiendo tu tiempo. Si pones manos, si no crees que Dios puede sanar, puedes engañar a la gente, pero a Dios no. Porque Dios conoce el corazón de cada quien. Yo he conocido tristemente cristianos que lucran por orar por la gente, que les cobran. Oye, ¿puedes orar por mí? Sí. Y después te das cuenta que la hermana te dice, oiga, ¿usted cuánto me va a cobrar? Una vez una señora fuimos a orar por un niño que estaba enfermo, y si yo he pagado mucho dinero, oramos por él y todo, dice, ¿y esto cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a costar? Nada. Nada, nosotros no andamos cobrando. Si usted de su corazón quiere dar algo, bueno, y si no, no se cobra. Pero aquí, en esta cita, la verdad que es muy importante que si tú le buscas a Dios y si hoy veniste a buscar tu sanidad, créele. Cree que ya fuiste sanado. Porque dice que sin fe no le vamos a agradar a Dios. Y si tú viniste con toda la fe de que Dios ya te sanó, de aquí vas a salir sano en el nombre de Jesús, o sano en el nombre de Jesús. Déjame decirte que hay tres cosas por las que a veces no recibimos sanidad. Una, por incredulidad. Otra, por falta de fe, ya lo leímos. Y otra, por religiosidad. Y religiosidad no quiere decir otra cosa más que hay gente religiosa que te dice que lo que dice ahí no es cierto, que los cristianos estamos locos, que cómo nosotros podemos tener el poder del Espíritu Santo si no somos Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la palabra para ellos no es revelada. Porque ahorita decía el pastor Federico, porque no son hijos. Si alguien de aquí leía la Biblia antes de Federico, dígame si la entendía. Dígame si sabía a qué se refería la palabra. ¿Sabes qué decía mucha gente? Dios era bien malo, mataba a mucha gente en el Antiguo Testamento. Pero hoy que tú la lees y ves, Dios es justo y Dios es sabio. Tan es justo que cuando dio la orden que mataran a todos y se les hizo fácil dejar o hacer cosas como cuando
Abraham no esperó la promesa que tuvo a su otro hijo primero con la esclava. ¿Qué está pasando con todo eso? Y a veces pensamos que mucha gente piensa que Dios es malo, que Dios es castigador. Yo he escuchado hijos de Dios que dicen que Dios castiga. Si me porto mal, Dios me castiga. No. ¿Sabes qué pasa? Son consecuencias. Son tus malas decisiones. Mi pregunta sería, ¿en qué momento tomaste en cuenta a Dios? Si no lo tomaste en cuenta, no lo culpes, porque Dios no te manda ninguna enfermedad. Y como dice Jesús, a veces ese ataque del enemigo es para que se glorifique, como se glorificó con la pastora, con mi esposa, con mis hijos y conmigo también. Pero algo muy importante que decía mi esposa es reténlo. Si llega algún síntoma, recházalo en el nombre de Jesús. Retén tu sanidad. No escuches la voz del diablo. Aún tu misma familia te va a decir, ¿tú crees que ya te sanó de cáncer? Pues no. Si tú escuchas esa voz y le crees, el cáncer va a volver. Nosotros hemos conocido que Dios ha sanado a las personas, pero se alejan de Dios y vuelven a estar igual o peor de como estaban. Por eso la palabra de Dios dice que no nos debemos de despegar de la fuente, y la fuente es Jesús, es su palabra. Amén. Déjame leerte la última cita. Es Marcos 16, 17 y 18. Yo creo que esta cita nos la sabemos todos, pero lo importante no es que nos la aprendamos, sino que la pongamos por obra. Y si estas señales seguirán a los que creen. Aquí, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Y todos hemos creído en Jesús. Y si ponemos las manos en los enfermos serán sanados. Amén. Bueno, pues esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Te pido que le des un aplauso al Espíritu Santo. Bueno, seguimos. Le doy el micrófono al pastor Federico.